Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, es un gusto tenerlos por aquí. Yo soy Miriam Figueroa y en esta ocasión vamos a continuar hablando de esto que sería la segunda parte de los motivos por el cual nos autosaboteamos. Así es que si tú eres una de esas personas que tienen muchísimas metas, muchísimos sueños, muchísimos propósitos, pero por alguna razón que crees que no conoces o no conoces, pero hoy vas a identificar el por qué. Por alguna razón no logras ver materializado eso que deseas. Inclusive muchas veces ya tenemos trazado todo un plan, estamos muy emocionados, casi casi ya estamos viendo el resultado en nuestras manos, pero algo sucede que no se concreta. Entonces, quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a ver no solamente de qué se trata esto del autosabotaje, desde esa pequeña membrana que tenemos en nuestro cerebro que se llama amígdala y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver de qué se trata, pero también cómo es que podemos lograrle la batalla a esa amígdala que no es otra cosa más que esa vocecita interna que todo el tiempo nos está hablando y que hoy vamos a ver cómo es que nos habla, por qué nos habla de esa manera, si se supone que es parte de nosotros, por qué pareciera que fuera nuestra enemiga, ¿no? Entonces hoy vamos a identificar algunas cuestiones, pero por supuesto también vamos a darte algunos tips que te van a ayudar a lograr ganarle a esa vocecita, a no eliminarla porque es parte de nosotros, la amígdala, pero vamos a identificar por qué es que nos habla de esa manera y no de la manera que nosotros queremos. Así es que quédate hasta el final de este video, estoy segura que te va a servir muchísimo esta información. Y bueno, vamos a arrancar. Como ya les comenté, bueno, la amígdala pues es una pequeña eh, pues no aparatito, sino parte de nosotros, una membrana, se puede decir que está ubicada en esta parte, por dentro de nuestro cerebro. Es pequeñita, por ahí dicen del tamaño de una almendra, pero fíjense que el tamaño de una almendra y qué poderosa puede ser, ya que la identificamos como esa pequeña vocecita que nos está hablando todo el tiempo. Yo creo que por eso por ahí existe esta metáfora, ¿no? Del diablito y el angelito, ¿no? Porque por un lado el angelito te está diciendo una cosa y el diablito otra, ¿no? Y es esa como lucha interna todo el tiempo para entre lo que te está impulsando y lo que te está diciendo que no es posible o que te detengas, ¿no? Esa es la amígdala, esa es esa vocecita interna con la que estamos todo el tiempo discutiendo y hoy, bueno, su función principal, ¿cuál es? Pues como todo lo que está en el cerebro es protegernos, ¿no? Protegernos, evitarnos peligro, evitarnos sufrimiento. Entonces, por esa razón es que todo el tiempo te está hablando. Sin embargo, pues bueno, hablando de que su misión es protegerte, pues también es controlar y hacernos sentir las emociones. Esas emociones que todo el tiempo se salen de nosotros, ya sea como respuesta a un estímulo externo, esto quiere decir que está fuera de nuestro control, como ver que se está quemando algo o ver que se aproxima un coche a alta velocidad o ver un animalito que nos provoca miedo, hasta cuestiones internas, que es lo que está en nuestra mente y lo que provoca eso que comúnmente se conoce como solo está en tu imaginación, ¿no? Sobre todo tratándose en cuestiones de miedo, en cuestiones de peligro. Entonces, obviamente también nos hace tener reacciones tanto psicológicas como fisiológicas. Y ahorita obviamente les voy a poner algunos ejemplos, sobre todo míos, porque por ahí algunas personas me han comentado que si hago los videos hablando de sus vidas, pero que creen que no, por alguna razón llegan aquí porque tenemos algo en común, algo en lo que vibramos y por eso es que llega este video a tus manos, pero hoy voy a darles ejemplos míos. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que yo les comparto aquí son,
pues precisamente vivencias mías, metas mías y cómo es que las he ido logrando a través de lo que les voy platicando aquí. ¿Sale? O sea, sí leo, sí tomo entrenamientos, sí me encanta muchísimas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal, pero lo que yo les comparto a través de este canal es ya experimentado por mí, ya pues llevado a la acción por parte de su servidora y les comparto obviamente las cuestiones que a mí me han funcionado, ¿no? Precisamente para evitarles pues el camino más largo, que es que tengas que pasar por algunas experiencias. Digo, ya si ustedes quieren vivirlas de todas maneras, pues adelante. Pero yo lo que te comparto aquí es lo que a raíz de lo que yo he leído o me he entrenado, pues lo que me he permitido experimentar, llevar a la práctica, que acuérdense que la diferencia la va a ser que lo llevemos a la práctica cada uno desde nuestras vivencias y desde nuestra experiencia para saber si es cierto o no, ¿no? Ya que, pues obviamente yo no tengo la verdad absoluta de lo que les digo, es conocimiento que yo he adquirido, pero llevado a la práctica, el resultado es lo que yo les comparto. Entonces, ¿por qué decimos que pueden ser patrones psicológicos o fisiológicos? Bueno, la amígdala obviamente va a recibir una señal o un estímulo que en este caso sería pues lo que tú quieres lograr, ¿no? O el miedo que quieres vencer, o esa meta que quieres alcanzar, o ese sueño que quieres realizar. Son cosas diferentes, pero bueno, todas van encaminadas a lograr algo. Entonces, ¿qué pasa? Que la amígdala, como el cerebro, pues su misión es protegerte y mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? Recuerden que todo esto es un taller y todo va entrelazado, de modo que vayas avanzando y que si tú vas poniendo en práctica lo que yo te he compartido en los videos anteriores, pues ahorita lo vas a entrelazar con esto. Si no lo has puesto en práctica, si no los has visto, pues te invito a que te regreses y los veas por aquí. A lo largo del video te van a ir apareciendo algunas sugerencias que te van a ayudar para que entiendas mejor este proceso y lo lleves a cabo de la mejor manera. Entonces, obviamente, pues hemos venido hablando de las creencias limitantes, de las maneras como nos autosaboteamos, de por qué no logramos nuestras metas, de las razones que nos distraen. Entonces, ¿en qué momento entra en acción la amígdala? Cuando tú quieres precisamente salir de lo conocido. Aquí la cuestión es, ¿qué es eso conocido para tu amígdala? Y aquí es donde nos regresamos un poquito al video anterior, donde hablábamos precisamente de las creencias limitantes. Es decir, no es que tu amígdala tenga programado autosabotearte, sino que es precisamente al momento de hacer su función, pues que toma esos aprendizajes que tú ya traes de manera, pues predeterminada, por así decirlo, pero es porque a ti esos son los pensamientos que te sembraron. Es decir, ¿por qué reacciono con miedo ante cierta situación o ante tal o cual cosa? Pues porque a ti ya te sembraron desde chiquito que deberías de tenerle miedo a ese animalito, por ejemplo, a esa experiencia. Entonces, no es que la amígdala sea tu enemiga como tal, sino más bien los pensamientos que ya le sembramos. De ahí la importancia de la programación que traemos y la urgencia de que si no es la adecuada que nos va a llevar a conseguir nuestras metas, pues empecemos a hacer cambios. Por aquí arriba te vamos a dejar la etiqueta del video de el autocontrol y de la cuestión de los paradigmas para que entiendas más a profundidad de qué estamos hablando, si es que no has venido siguiendo estos videos. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy personal de una experiencia para que entiendan más o menos cómo es que nos juega pues este autosabotaje la amígdala, pero es por las cuestiones, vuelvo a insistir, que ya traemos grabadas desde chiquitos, ¿no? Nuestros programas mentales. Entonces, yo hace poquito tuve la oportunidad, y digo oportunidad, aunque fue una experiencia pues obviamente no tan grata al principio, tuve la oportunidad de vencer uno de mis más grandes miedos, ¿sale? Entonces, no les voy a decir ahorita de qué se trató, solo les voy a decir la experiencia y qué relación tiene con la amígdala y esta cuestión del autosabotaje.
Entonces, yo tuve la oportunidad, ¿y por qué digo oportunidad? Porque era una oportunidad. En una oportunidad tú decides si la tomas o la dejas, afrontando las consecuencias que ésta implique, ¿no? Ya sea que sean favorables o no tan favorables como esperamos. Entonces, yo tuve la oportunidad de vencer uno de mis más grandes miedos. Y obviamente yo sabía pues lo que implicaba, ¿no? Estaba muriendo de miedo precisamente. Sin embargo, yo tuve elección entre decidir pues si voy o no voy, o si lo hacemos o no lo hacemos. Sin embargo, yo que decidí hacerlo, obviamente, a pesar de que sabía lo que implicaba, no sé, cosas, pues imagínate, vencer uno de tus más grandes miedos, ¿no? En otro entrenamiento personal les platicaré de qué se trató, pero bueno, resulta que te llega el día de la experiencia, ¿no? Y obviamente para esto, esa experiencia yo la programé con mucha anticipación, ya saben, así como tratando de aplazar lo más que se pudiera ese momento. Entonces, se llegó, estábamos muy cerquita de la experiencia y obviamente yo sí les confieso, yo utilicé mucho lo que es la programación neurolingüística, los decretos, la visualización y todas esas herramientas que existen hoy en día, bueno, que han existido siempre, pero que yo conocí hace no mucho para la cuestión de la mente, de programar la mente, pues las estuve utilizando mucho, mucho, mucho a mi favor, obviamente. Se llegó el día de la experiencia. Y bueno, imagínate a qué grado, a pesar de que yo venía programándome, pues la amígdala ahí está todo el tiempo, les digo, es como esta cuestión del diablito y el angelito, donde tú dices, no, yo sí puedo, yo voy a poder, va a ser algo padre, bla, 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 y yo me lo merezco, y todas esas cuestiones que por lo menos a mí sí me han funcionado en muchos sentidos, ¿no? Obviamente también tienen su manera y hay que ser muy constantes, eh, pero entonces se llega el día y yo así te lo juro, el nervio, el miedo, obviamente la vocecita diciéndome no lo hagas, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, la otra vocecita diciéndome qué es lo peor que puede pasar, es esto, aun cuando llegara a suceder, pues no va a pasar de ahí, la vergüenza, a lo mejor te vas a desmayar, no sé. Eh, y así estaba. Obviamente decidí hacerlo, hoy se lo digo con mucho, yo ya tenía decidido hacerlo, dije, si ahí me quedo, porque también lo llegas a pensar, o sea, hasta ese extremo nos juega la mente, dije, si ahí me quedo ya de un infarto o lo que sea, pues bueno, ya será porque así estaba destinado, era el momento en el que ya, bla, 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 ya saben, yo tratando de darme valor. Bueno, esta experiencia ocurrió como a las 2 de la tarde, desde que me desperté, no me lo van a creer, pero te lo juro, me temblaba, o sea, yo no le dije a mi esposo ni a mis hijos para no preocuparlos. Él obviamente sabía que yo iba a estar muy tensa toda esa mañana, pero te juro que me temblaba este labio, o sea, así como cuando luego llega a temblar aquí el ojo por el estrés que dicen o por una emoción. A mí esta parte del labio, se los juro que me brincaba así, o sea, yo me iba a ver en el espejo y me brincaba, o sea, era tanto pues no sé si era miedo ya en ese momento o era tanta la adrenalina de saber lo que estaba a punto de vivir, que fíjate cómo mentalmente, y digo mental porque pues no podría haber sido algo físico, yo decía, estoy bien, o sea, no he estado estresada, no tengo un motivo para esto, no estoy enferma. Entonces yo sabía perfectamente, aparte por todo el entrenamiento que he traído, pues que era mi mente mandándome señales de no, 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 es algo desconocido para ti, a ti te da muchísimo miedo, si lo haces te va a pasar esto o aquello. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, o sea, nos fuimos y todo, cada vez se acercaba más el momento, se los juro, y esto se los digo con mucho cariño, digo, obviamente, pues, no me da pena ni siquiera decírselos. ¿Por qué? Porque se trata de que entiendan y aprendan cómo esa frase que dice que nuestros más grandes logros o nuestras mejores experiencias están del otro lado del miedo, pues sí es cierto, y esto lo vamos a experimentar en la medida que nos permitamos,
vencer a nuestros miedos. Y yo dije, pues te voy a vencer y dentro de unas horas voy a estar llorando no del pavor ni de la cobardía de no haberme atrevido, sino de haber decidido ir a pesar de lo que pasara. Entonces ya, de verdad, como una hora antes del evento, no me lo van a creer, aquí entra en cuestión, fíjate, la parte mental, donde les decía yo que sigue patrones la amígdala, era la parte donde me empezó a temblar aquí, o sea, que yo decía mentalmente, o sea, yo no sé cómo esa parte se comunica, pero me temblaba el labio, o sea, sí yo veía como mi labio saltaba, ¿no? Y la otra parte, esa es la parte psicológica. Y en la parte fisiológica, fíjate, a mí en esa experiencia me pasó las dos cosas. Ya estábamos por entrar y entre más se acercaba el momento, bueno, me enfermé del estómago, por así decirlo, para no decirles la palabra. Bueno, tuve que ir como 3 veces al baño. 3 veces al baño y así de cosas súper extrañas en mi estómago, que yo decía, no puede ser. Dentro de mí yo sabía que era mi amígdala mandándome esos mensajes, mi cerebro resistiéndose, haciendo de todo. Ya les dije que el autosabotaje y el cerebro tratando de protegernos te va a mandar señales que tú mismo a lo mejor no vas a poder creer y que si no tienes conocimiento como este que te estoy compartiendo ahorita, pues vas a pensar que de verdad ya te enfermaste, que no puedes, que te va a pasar algo, que no, mejor así la dejamos, ya fue demasiado. Entonces, yo de verdad que iba al baño y decía, pues te voy a vencer, pues no me importa, mándame las señales que sean necesarias, pero yo de todas maneras lo voy a hacer y de todas maneras los voy a hacer. Bueno, ya no les cuento la experiencia en el momento que sucedió, que obviamente yo iba ahí con esas mentiras que les digo que se cuenten, que iba súper nerviosa, súper muerta de miedo, pero yo trabajando mi mente, diciéndole que estaba padre la experiencia, que me gustaba, que la estaba disfrutando. Todo eso lo aprendí obviamente en un entrenamiento. Después les voy a la persona que le interese, por ahí mándeme un privado en mi Instagram, para que les comparta la página que a mí me ayudó muchísimo en esta cuestión de programarme para ese momento. Lo puse en práctica tal cual lo explicó esta persona, que aparte es una mujer, me encanta. Y ¿qué creen? Pues pasó la experiencia. Yo antes ya había vivido esa experiencia y por eso me daba más pavor, porque la primera vez que lo hice, pues fue una experiencia terrible para mí que me provocó inclusive estrés por mucho tiempo y ansiedad. Eh, entonces, fue obviamente no te voy a decir que fue un momento súper feliz, o sea, fue un momento complicado, pero vamos, lo hice. Y pasó la experiencia y todo, y yo estaba súper bien. Qué casualidad que pasa y ya se te van todos los malestares, estás como si nada. Obviamente tú entras en otro estado de salud, tanto mental como física, en otro estado de ánimo, y la gente no lo entiende, no es así como en las películas que sales así tú, yes, 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 casi quieres gritarlo, te vencí, no me venciste tú a mí, no logré hacerlo y lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario. Obviamente no te voy a decir que a lo mejor si lo vuelvo a hacer ya no me va a dar miedo, pero ya va a ser otro tipo de miedo, o sea, ya no va a ser un miedo que me va a paralizar o que me va a permitir o a no permitir vivir las experiencias y para allá vamos a ir ahorita, ok. Mi amígdala me está diciendo esto, que no lo haga, puede ser algo como lo mío, que a lo mejor si yo te lo platico vas a decir, ay, ¿cómo es posible que le tuvieras miedo a algo así? Si es algo muy sencillo, no pasa nada, bla, 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 ¿no? Pero habemos personas que por nuestra programación mental, de verdad que llegamos a tenerle miedo o queremos evitar cosas que para otros pueden ser una perfecta tontería, ¿no? Y yo te puedo decir otro caso. Conozco personas que no se atreven a hablar en público, por ejemplo, es más, que no se atreven a platicar, entablar una conversación. Y a lo mejor yo podría decirles, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Pues sí es bien fácil hablar, ponerte frente a una persona y pues inicia saludándolo, ¿no? O pues párate enfrente y di lo primero que se te ocurra. A lo mejor para mí eso es fácil, o ya aprendí a hacerlo fácil, pero hay personas para las que es un verdadero pavor, que pueden hasta desmayarse, que pueden sudar, que pueden
darles malestares en el estómago. ¿Por qué? Por la programación mental que tienen. Estas personas normalmente si platicas con ellas, son personas que de chiquito les dijeron, ay, ¿para qué abres la boca si solo es para decir tonterías, no? O ya cállate que nadie te está pelando, o ya cállate que nadie pidió tu opinión. Entonces, de pronto los adultos no nos damos cuenta y de ahí la importancia urgente de que nos desarrollemos en nuestro crecimiento personal para ser mejores personas y poder heredar eso también a las siguientes generaciones, porque pues los niños todo el tiempo nos están observando, más que escuchando, observando. Y entonces para ellos, pues todo eso, como me decía por ahí alguien, ¿no? Si tú educas a un niño bien desde ahorita y le enseñas cosas que están bien, pues vas a evitar que en ciertos años tengas que estar reparando, pues adultos, ¿no? Entonces, ahorita que somos adultos, pues vamos cambiando nuestros paradigmas, vamos cambiando nuestra programación mental en pro de nosotros, pero también de las generaciones que vienen, sobre todo si tienes hijos y más ahorita que durante la pandemia están conviviendo todo el tiempo con nosotros, o sea que todo el tiempo nos están viendo, ¿no? Entonces, así yo, a lo mejor mi miedo para otros es algo así como insignificante, pero para mí fue algo que me súper marcó, que ahí estoy ya, vencí creo yo la parte más difícil, obviamente los que vienen, porque no va a ser la única vez que voy a experimentar eso, pero estoy segura que ya va a ser diferente, ¿no? A lo mejor sí con miedo, pero ya no un miedo que me paralice o que me ponga mal a ese grado, ¿no? En algún entrenamiento por ahí personal o de los que vamos a hacer en línea, pues les voy a platicar la experiencia completa, ¿no? Así es que si tú tienes algún miedo como esos que te paraliza, esa vocecita que te dice que no puedes, que te va a pasar algo grave, eh, pues déjamelo aquí en los comentarios o mándame mensaje en mi Facebook, Miriam Figueroa, o en Instagram. Te voy a dejar las redes sociales aquí abajo en la descripción para que sepa cómo ayudarte o qué metodologías recomendarte que te puedan ayudar a vencer esos miedos, ¿no? Porque nosotros ahorita pues también lo vamos a ver, obviamente, pero todavía no llegamos a ese momento. Y no te vas a estar esperando a que yo saque un video de eso para que lo venzas, ¿verdad? Cuando puede ser a lo mejor ya muy pronto o lo necesitas para pronto. Entonces, pues bueno, así es como nos sabotea la amígdala, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios anclajes. Se llaman anclajes y esto es, después les voy a platicar sobre los anclajes, pero estas son cuestiones que nos siembran desde muy chiquitos y que ahí están y que a veces tú crees inclusive que ya las olvidaste, pero resulta que ante ciertas acciones que suceden, pues vuelven a salir. Entonces, pues vamos a tratar el tema de los anclajes más adelante, pero de eso va, eso es como te habla la amígdala, de todas esas programaciones mentales que traes. Entonces, ella no es la mala, lo malo es todo lo que traemos arrastrando y de ahí la urgencia de hacer una reprogramación mental. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos vencer, por decir de alguna manera, a la amígdala, a los pensamientos, a los paradigmas, a la programación mental que traemos ahí? Bueno, pues te voy a dar algunas sugerencias que obviamente te van a funcionar muy bien en la medida que las lleves a la práctica. Así es que a raíz de lo que ya te dije, aprende a identificar cuáles son esos miedos o esas ideas que te paralizan, esas ideas que no te permiten ir más allá, esas ideas que te han dejado en el estuve a punto, en el casi lo logro, en el ya lo iba a hacer y al final algo me dijo que no. Entonces, aprende a identificar qué es y con estos tips que te voy a dar, intenta uno a uno o de dos en dos o de los 5 juntos, si es que 6 juntos, si es que eres muy chipocludo, y ponlos en marcha en pro de que puedas gozar de una vida plena y de la consecución de todo lo que te propongas, ¿sale? Entonces, la primera, obviamente, pues está implícita, ¿no? Cambia tus creencias. ¿Cuáles creencias? Pues esas que te sembraron desde chiquito. En mi caso, de la experiencia que les platiqué, cuál es esa idea que me sembraron desde muy chiquita? Es el hecho de que a mí me decían, pedía permiso para algo, o sea, desde chiquita, no sé, voy a jugar a la casa de fulanita. Y todo el tiempo me decían que no, que porque algo me podía pasar. O sea, yo sé que las personas que nos lo dicen con muchísimo amor en su afán de protegernos.
en su afán de protegernos. Pero sin embargo, no alcanzamos a medir hasta dónde no solo protegemos a la persona, sino que logramos sembrarle una inseguridad o bloquearlas, ¿no? Y entonces a mí me decían mucho, a donde quiera que, y eso fue desde pequeñita hasta que fui mayor de edad y demás, inclusive hasta la fecha, ¿no? Que voy a salir a algún lado, voy a salir fuera, voy a ir a tal experiencia, no que a dónde vas, te vas a exponer, es muy peligroso, que te puede pasar algo ahí, que, o sea, cuestiones como esas son muchísimas, no me puedo detener a contarles, pero de ahí va, o de ahí fue donde yo adquirí ese miedo, ¿no? Aparte de otro miedo por ahí que traía también, pero esa era la principal, o sea, que todo el tiempo que yo quería ir a algún lado, eh, me sembraron aquí que algo me iba a pasar, que si salía fuera de casa, algo me iba a pasar, que estaba segura en casa solamente, que no debía exponerme, y luego, pues, la amenaza, ¿no? De que si te pasa algo, yo no sé, o si te pasa algo, a mí no me vengas a decir, ¿no? Entonces, esa como culpa de decir: "No, pues no lo voy a hacer", o sea, te queda tan sembrado en la mente, es tan poderoso que dices: "No, pues si voy, me va a pasar algo, me va a pasar algo", ¿no? Y aunque tú es no tan fácil, ¿eh? Por lo menos a mí no me ha sido tan fácil sacarte una creencia que tienes arraigada de mucho tiempo atrás, pero no es imposible, y todo va a suceder en el momento que te atrevas, ¿sale? Ya en un entrenamiento vamos a ver más a profundidad, porque obviamente hay cosas que a lo mejor sí son peligrosas o que a lo mejor te representan un miedo como estos, pero que no es tan necesario que lo hagas. O sea, puedes decir, bueno, pues sí me sembraron esa idea y sí crecí con eso, pero vamos, nunca voy a hacer tal cosa, ¿no? O sea, eh, no sé, aventarte en un bungee a lo mejor, ¿no? Y dices, no, pues en mi caso, pues no pasa nada si no me aviento de un bungee, o sea, no, pero hay personas para las que a lo mejor aventarse de un bungee es su sueño, o son demasiado, les gusta la adrenalina y quieren hacerlo. Entonces, ahí en esa cuestión sí, pero hay cosas que a lo mejor no pasa nada si no las haces, pero hay otras que te van a marcar. Y tratándose de conseguir tus metas, así sea esa que yo conseguí, pues todo es válido, porque si no, ahorita vamos a ver qué hubiera pasado si yo no me hubiera atrevido a vencer ese miedo, ¿no? Entonces, cambia tus creencias, ¿cómo? Pues no quiere decir que hay, pues tengo miedo, ay no, yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente, y ahí temblando. O sea, hay maneras, obviamente, y es como paso a paso que tienes que llevarlo a cabo. Por eso te decía, coméntame, si no quieres aquí en los comentarios del video, que sería súper padre, porque así crecemos todos, en mis redes sociales, mándame un mensaje privado y con muchísimo gusto te voy a decir cuál puede ser la razón, si es que la sé, si no te dirijo con la persona que te pueda ayudar y también cómo puedes eliminarla, pero básicamente estos tips son para eso. Entonces, cambia tus creencias. Yo decía, bueno, no puede ser que si sale uno de casa te vaya a pasar algo, porque entonces, ¿cómo hay tanta gente que se muda de un país a otro, gente que a lo mejor vive aquí y tiene que ir a trabajar todos los días a otro estado, o gente que por su naturaleza de su trabajo se la pasa viajando? O sea, empezar a jugar ahora con eso en tu mente, como encontrarle una lógica o una ilógica a tu pensamiento. No es ilógico que si sales de casa es ilógico que si viajas, es ilógico que si sales, es ilógico que si te permites vivir esta aventura, te va a pasar algo. O sea, sí puede ser, obviamente, pero ahí ya no es cuestión de nosotros, ¿no? Eh, pero lo normal es que no pase. O sea, lo normal es que no pase. Todos los accidentes que llegan a ocurrir, pues son situaciones aisladas. No quiere decir que a todos los que hagan aventarse de un paracaídas, por ejemplo, pues no va a abrir el paracaídas, ¿no? Tristemente ha llegado a suceder, pero son situaciones aisladas que no tienen nada que ver con el hecho de que te va a ocurrir a ti por haberte atrevido, ¿no? Entonces, así es como se empiezan a cambiar las creencias, como, a ver, entonces, ¿por qué fulanito sí lo ha hecho tantas veces y no le ha pasado nada? Entonces, empiezas como a jugar con eso que te dijeron y a encontrarle sentido de y aparte esa persona ni siquiera se ha aventado en un paracaídas, ¿cómo sabe? O sea, de esa manera empiezas a trabajar con tu mente. Esto llévalo
como ejemplo a ese miedo que tengas y empieza a jugar también con la lógica y con la no lógica de lo que te está pasando. Después, un deseo. Obviamente, para vencer un miedo tienes que tener un deseo que sea mucho más grande que ese miedo. ¿Cómo es posible esto? Sí, sí es posible. Yo también decía, ¿cómo? Si me estoy muriendo de miedo. Pero entonces, ¿qué es realmente lo que quieres lograr si tú vences ese miedo? ¿O qué es lo que tú verdaderamente quieres lograr y que ese miedo que estás sintiendo no te lo permite? ¿Por qué? Porque ahí es donde te vas a permitir hacer más, que sea más grande tu deseo. O sea, tu deseo es así, tiene que ser súper poderoso, ¿no? Lo que yo te decía, a lo mejor a mí me han dicho que aventarte de un bungee es peligroso y que no lo haga, ¿no? Y a lo mejor no pasa nada, o sea, simplemente no lo hago porque no tengo un deseo que diga que tengo que pasar por aventarme por un bungee. Pero va a haber personas a las que sí, como en mi caso, con este miedo que vencí. Entonces, ¿quién quiero realmente ser? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? Y si hay en medio un miedo que me impida llegar a eso que sí quiero, pues entonces estos son los que sí voy a trabajar para vencerlos. En mi caso, yo qué decía, ¿cómo fue que me programaba? Es que si no, o sea, yo decía, lo de menos es que no lo haga. O sea, lo de menos es que no lo haga, no me enfrento a ese miedo, no sufro, porque es parte, pues en mi caso sí sufrí mucho, sobre todo el último mes antes de que se llegara el evento, pero pude haberlo evitado y decir, no, pues ya, simplemente no lo hago y punto, me estoy muriendo de miedo. Pero, ¿qué pasó? Que mi deseo que había detrás de esa experiencia era mucho más grande, o sea, llegó a ser más grande que ese miedo. Tenía yo que hacerlo mucho más grande para que ese miedo se quedara más chiquito. Ojo, no quiere decir que lo deseché, que, ay, no tengo miedo, soy bien valiente, no. Había una razón mucho más grande y más poderosa que permitía que este miedo se fuera quedando cada vez más chiquito. ¿Sale? Y entonces, pues no les voy a decir cuál es tan en esencia, si no les voy a contar ella toda la experiencia, pero lo que sí les puedo decir era que yo decía, si yo no me permito hacer esto, entonces nunca voy a poder vivir con mis hijos tales experiencias, o me voy a perder de tal experiencia que mis hijos sí quieren vivir, o les voy a sembrar a mis hijos un miedo que yo no deseo para ellos, solo porque me van a ver sufrir o van a ver que eso implica un miedo, ¿no? Entonces, esos fueron en mi caso lo que a mí me ayudó, con lo que yo me programé y lo que yo visualizaba para no pensar en mi miedo. O sea, pensaba en el deseo cumplido. ¿Qué va a pasar? O sea, puedes hacerte la pregunta, ¿qué va a pasar si lo hago? Si me atrevo a vencerlo. ¿Y qué va a pasar si no me atrevo a vencerlo? O más que qué va a pasar, es qué no va a pasar con mi vida ya si no me atrevo a vencerlo. Y vas a ver cómo de ahí vas a agarrar valor para decir, sí voy, o sea, a pesar de las consecuencias que, mira, por ahí un mentor también lo decía, eh, que el 99% de las cosas a las que les tenemos miedo, sobre todo tratándose de experiencias que están en nuestra mente y que es que va a pasar esto, aquello, el 99% de esas ideas o de esas experiencias no suceden. O sea, solo están en tu mente. Entonces, pues ahí está. O sea, yo lo hice, de verdad. Después lloras, pero de la emoción, lloras y le dices a ese miedo o a tu amígdala, te vencí. O sea, ya no voy a ser más tu esclavo, ya no voy a ser más tu esclava, ya no me vas a dominar, ya no voy a permitir que me frenes de aquí en adelante. O sea, permítete vivir esa experiencia, pero ¿cómo va a ser? Así como has escuchado en esas frases, en esos que parecen clichés, pero bueno, si son, no son, es del otro lado del miedo está todo, del otro lado del miedo. Entonces, permítete experimentar los miedos que están entre tú y tus sueños, entre tú y tus metas, permítete de verdad experimentarlos y vas a ver cómo casi todo lo que habías dicho estaba solamente en tu mente. Era tu amígdala hablándote todo el tiempo en base a programaciones que ya traes, ¿sale? Entonces llevamos dos. Cambia tus programaciones y haz que tu deseo o tu intención sea mucho más grande que ese miedo. Hazte esas dos preguntas. ¿Qué va a pasar si no lo hago? ¿Qué va a pasar si lo hago? ¿Vale? La tercera es la intención.
Yo sé que suena un poquito parecido deseo con intención, pero fíjate, el deseo es eso que yo te decía, que quiero lograr en mi vida que implica que yo tenga que atravesar este miedo. Ese es el deseo, lo que estás viendo más allá que vas a lograr. ¿Y cuál es la intención en este caso? El plan de acción o acciones para acercarte a ese deseo. En mi caso, ¿cuál fue la intención? Seguramente estar trabajando en mi programación mental, estar tomando muchos entrenamientos, escuchando muchos audios, leyendo muchos libros de programación mental, de neurolingüística, de creencias limitantes, mentorías, etcétera, etcétera. Esa es la intención, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque yo entendí perfectamente que todo era mental, o sea, era mi miedo, mi mente hablándome todo el tiempo. Obviamente, si a lo mejor tu deseo es lograr anotar un gol olímpico, pues entonces tu intención va a ser pues practicar muchas veces los tiros desde una esquina, ¿no? O sea, la intención es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de acuerdo a los expertos o a los que ya lo han hecho? ¿Qué es lo que debes de hacer para llegar a ese deseo? Entonces, aterrízalo a lo que tú quieres lograr. Quiero aprender a ahorrar, ok, ese es mi deseo porque me veo en un viaje o con mi casa o pagando mis deudas. ¿Cuál va a ser la intención? Bueno, que me voy a ver el video de Miriam, de donde habla de organizar los gastos de la casa, de organizar mis actividades, para empezar a tener por ahí algunos piquitos que me ayuden a ahorrar para pagar esa deuda o para encontrar una manera donde se están yendo mis gastos a la basura y los puedo apartar aquí en un ahorro para mi camioneta, ¿no? O para darle enganche de una casa. Entonces, regresense a ver los videos. Ya les comenté que todos los videos que subo son un entrenamiento, es decir, que los debes de llevar a la práctica. Entonces, espero que haya quedado claro el punto de intención. ¿Qué voy a hacer para llegar a para vencer ese miedo que me permita llegar a ese deseo? ¿Vale? El plan de acción y no solo el plan, chicos, la acción. O sea, tú puedes tener el mejor plan, yo te puedo estar dando estos tips, pero si no los llevas a la práctica, pues veo difícil que puedas lograr, en este caso, vencer a tus miedos, a tu amígdala, a esas ideas que no te permiten lograr tus metas y que es autosabotaje porque ya quedamos que están dentro de nosotros. O sea que los únicos que tenemos el control sobre eso somos nosotros, ¿sale? El siguiente es el compromiso. ¿Cómo es el compromiso? Bueno, comprometerte, y cuando hablo de comprometerte no es solamente ahí contigo, yo te sugiero que te comprometas con alguien más o con algo más, de modo que se haga como que no te puedas echar para atrás. De hecho, quise que no tengas otra opción más que hacerlo. ¿Esto cómo sería? Lo voy a aterrizar a mi caso otra vez. En el momento que yo dije, prográmalo para tal fecha. O sea, en el momento que tú dices, prográmalo para tal fecha, y sobre todo en este caso que incluía dinero de por medio, sueños de por medio, mis hijos de por medio, en este caso, mi familia, pues es un compromiso. O sea, involucras a más personas y eso también como que te permite recibir ayuda porque pues obviamente trata de compartirlo con personas que te van a impulsar, ¿no? No lo vayas a compartir con personas que a lo mejor son más miedosas que tú o que, o que no son personas precisamente que impulsan, sino que sean personas que te digan, no, no lo hagas, yo ya lo hice, ¿no? Y pasó esto. No, hay que compartirlo con personas que estén, de ser posible, en el mismo proyecto que tú, como en mi caso, mi familia, que todos íbamos a vivir esa experiencia. Y entonces, pues te están constantemente animando, preguntando cómo vas. Por eso yo les decía que en cuestión de emociones, en cuestión de vulnerabilidad, pues mostremos nuestra vulnerabilidad, o sea, que la gente sepa realmente qué pasa contigo, ¿no? Esas personas que dicen, ay, pues nadie nota mi tristeza, por fuera me estoy riendo, pero por dentro me estoy muriendo, pues qué malo. Porque ¿quién te dijo que tienes que estarte riendo todo el tiempo? O sea, ¿quién te dijo que no podemos necesitar de los demás? ¿Quién te dijo que ser fuerte es sonreír todo el tiempo? O que tengas que estar todo el tiempo, no sé, mostrando cosas que no tienes o que no eres para no parecer débil, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho eso, a mostrar mi vulnerabilidad cuando soy vulnerable, cuando tengo miedo, cuando necesito algo de alguien más.
Y eso me ayudaba a que la otra persona sea condescendiente conmigo, me apoye, me ayude, me inspire, me ayude, me aliente. Y gracias a Dios tengo muchas personas que me alientan. Pero ¿por qué? Porque yo les digo, oye, es que pasa esto, tengo miedo de esto, o me preocupa esto, o estoy pasando por aquello. Y entonces en ese momento la gente se da cuenta que eres una persona normal, con problemas, con cuestiones que a veces hay que superar, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en la medida que tú te abres, entonces ahora sí te comprometes con esas personas o por eso te decía, escríbenos aquí en el chat cuál es ese miedo. ¿Para qué? Para que en conjunto, a lo mejor alguna de las personas que ve este video ya experimentó eso y te pueda ayudar, o a lo mejor yo te puedo ayudar o te puedo decir, oye, ve tal video, sigue a tal persona que es buenísima para eso o buenísimo. Y entonces en ese momento, pues das un paso más, ¿no? Entonces, comprométete, en mi caso, les digo, le puse fecha, le puse nombre, le puse todo y obviamente ya era un compromiso, ¿no? De modo que si yo le ponía fecha y existía ese compromiso con esas personitas, pues también a mí me impulsaba a seguirme preparando en la intención para lograr cuando llegara la fecha, pues vencer ese miedo en este caso, ¿no? Entonces, lo mismo con una idea, ¿no? Si quieres abrir a lo mejor una empresa y te da mucho miedo, tienes obviamente incertidumbre, que la economía está muy mal, que bla, 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 pues compártelo con otras personas, obviamente con una o dos personas que estén en la misma sincronía que tú, de preferencia que hayan experimentado eso que tú quieres, de preferencia, pues que hayan tenido éxito. No quiere decir que sea limitativo a las personas que no lo lograron. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque a lo mejor no lograron lo que pretendían, pero ya tienen la experiencia que tú buscas, ¿no? La experiencia a la que tú te vas a someter y que te va a ayudar, ¿no? A lo mejor no te va a decir cómo sí hacerlo, pero te va a decir cómo no debes de hacerlo, ¿no? Y pues evita, como ya vimos en los videos pasados, evita preguntarle a gente que no tiene idea de lo que estás, ¿no? A veces lo hacemos pues con mi hermano, con mi tío, con mi amiguita, porque pues es mi mejor amiga o de confianza, pero no tiene ni idea, a lo mejor, es más, ni siquiera corre por sus venas el emprendimiento y tú pretendes preguntarle a una persona o que te aconseje una persona que en su vida ha vendido un chicle, ¿no? Entonces, trata de acercarte a mentores, acuérdate que aquí en YouTube hay infinidad, o habemos infinidad, pues, que hemos experimentado algunas cosas y que te podemos ayudar. Y si no, pues a quien más confianza le tengas o más cercano, pero que sepa de lo que le estás hablando, o de preferencia que ya lo haya experimentado. ¿Sale? Y después la disciplina, esa palabrita que no a muchos les gusta, que a muchos les choca. ¿Por qué? Porque implica que lo tengas que hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que lo logres. De hecho, eh, va a haber mentores que son ya, pues, top, obviamente, que han logrado muchísimas cosas, que han vencido muchísimos miedos y por algo te dicen esto. Porque yo cuando se lo platiqué a un mentor que me ha ayudado también en muchas cuestiones, después les voy a platicar sobre él y ojalá algún día lo podamos tener de invitado en este canal. Cuando yo le expuse mi miedo y le pregunté sobre cómo hacerle, él me dijo literal, o sea, pues vuélvelo a hacer, 1, 2, 3, 5, 10,000 veces. Entre más veces lo hagas, menos miedo, o sea, tu miedo se va a ir quedando chiquito. Entonces, obviamente, cuando tú te estás muriendo de miedo y te lo dicen, dices, pero ¿cómo me dices que lo hagas si me estoy muriendo de miedo? Pero bueno, ya que lo vas experimentando, te das cuenta que efectivamente, en la medida, entre más lo hagas, más veces, es la constancia, la repetición, la disciplina, perdón, eh, hacerlo, 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 como te están diciendo, aparte, mentalizándote como te dijeron, em, previendo lo que te dijeron que previeras, no sé, las instrucciones que te dé ese mentor que ya lo logró, así síguelas. Obviamente en el camino tú vas a irlas mejorando, pero al principio síguelas como te están sugiriendo. Por algo él ya te está platicando sus experiencias y por algo él ya tuvo el éxito que tú quieres, porque ya se permitió experimentarlo y obviamente estoy segurísima que no te va a decir, lo hice una vez y listo. No, es una disciplina, es estarlo haciendo
Dice, cambia la manera como miras o piensas la disciplina. ¿Cómo va a ser esto para que no se te haga tedioso pensar en el resultado? Yo en mis entrenamientos siempre les digo, ponte metas, pero más allá de la meta financiera, de ponerle números y eso, sí debes de ponérselos, porque pues si no, ¿cómo vas a saber cuánto tienes que ahorrar diario o cuánto tienes que ganar diario o cuánto tengo que vender todos los días para llegar a esa meta económica? Pero que tu meta, tu razón que te haga vibrar sea un deseo eh, que tú vas a disfrutar. Es decir, sí quiero dinero, pero ¿para qué lo quiero? O sea, quiero tal cantidad para comprarme una camioneta y llevar a mi familia a pasear y poder moverme a todos lados y entregar mis pedidos más rápido. O quiero hacer un viaje, ok, pero ¿por qué quieres hacer un viaje? No creo que nada más por irte de aquí a allá y regresar. No, pues porque quiero vivir una experiencia con mi familia, estar en esa playa azul padrísima que se ve como espejo o donde puedo ver a los peces nadando o quiero ir a comer a tal restaurante donde te sirven ese corte de carne jugoso con sus verduras. O sea, ¿para qué quieres ese dinero? Sí ponerle una cifra en cuestión de que puedas fraccionarlo y saber qué tienes que hacer para llegar a ella, pero que te vuelvas disciplinado, es decir, yo necesito, y por ahí puse un ejemplo, vender 3 productos de estos diario para poder llegar a mi meta de mis gastos mensuales. Ok. Pero ya supe cantidad en dinero, ya supe cuántos productos, pero ¿para qué quiero ese dinero? O sea, a final de cuentas, ese dinero que voy a juntar, ¿para qué es? ¿Qué satisfacción me va a dar a mí? Solo tener ahí el dinero junto, pues a lo mejor no puede ser en algunos casos, pero yo te invito a que para cuestión de disciplina, es decir, que si lo hagas, sea, lo tengo que hacer porque si no, no voy a comer en ese restaurante. Tengo que hacer esas 5 llamadas porque si no, cuando lleguen las vacaciones, otra vez me voy a quedar en casa deseando estar en tal cabaña, ¿no? Eh, tengo que llamar o escribirle a tal persona porque si no, pues no voy a lograr cerrar tal contrato y cuando llegue, no sé, Navidad, otra vez voy a cenar solo pollo con ensalada, ¿no? O sea, tiene que ser un deseo más allá de lo económico en cuestión de empuje, pues. Sí, lo económico, o sea, no quiero que dicen, ay, no, pues el dinero no importa. No, sí, claro que importa, porque es el que nos permite obtener las cosas materiales que nos dan ciertas satisfacciones, ¿no? Pero que tu deseo, ese que te va a mover a hacer las cosas, sea mucho más allá de un signo de peso, sea el sentimiento, la emoción, la sensación, la vibración que te va a provocar si lo logras. Y por otro lado, también, por supuesto, eh, si no lo logras, ¿no? O sea, también si no lo logras, que por ahí, si no te gana la parte de la emoción de decir, sí, 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 ya vendí lo que tenía que vender y me voy a ir el fin de año a tal país o a tal estado a festejar porque ya trabajé y lo logré y me atreví a hacer las llamadas, bla, bla, bla. Si no te gana por ahí para ser constante, bueno, entonces aplícale un mecanismo al revés, de dolor. ¿Qué va a pasar si no lo hago? ¿Qué va a pasar si hoy no vendo esos 3 productos? ¿Qué va a pasar si no hago esas 5 llamadas? ¿Qué va a pasar si no envío ese mensaje? ¿Qué va a pasar si no hago esa visita? ¿No? Porque entonces ahí dices, ay no, si no lo hago, entonces no voy a ir a esa playa y le voy a quedar mal a mis hijos o no voy a comer, ¿no? A lo mejor es para comer, ¿no? No voy a comer, ¿cómo no le voy a comer a mis hijos o cómo no voy a comer yo, ¿no? A veces es necesario, bueno, no, para algunas personas dicen que es necesario. Yo quisiera que no fuera como necesario llegar a ese extremo, ¿no? De que de plano no haya para comer como para que actuemos. Pero si fuera necesario, pues aplícalo también. Tengo que ser disciplinada porque si no, no voy a tener esto. Y entonces ahí no es un mecanismo de placer, pero es un mecanismo de dolor. Y acuérdense que siempre hay 2 cosas que nos van a hacer movernos, el placer o el dolor. Entonces, si tú eres una persona que entiende por este lado de las emociones, de lo que vas a disfrutar, pues qué padre. Pero si eres una persona que ni con esto te mueves, pues entonces ocupa el otro, ¿no? Si no hago esto, entonces no va a pasar aquello.
o va a pasar aquello. Es decir, uno de esos dos mecanismos, ocúpalos, pero que te ayuden a ser disciplinado. Más que te pese, ay, no, tengo que hacer las llamadas, no. Voy a hacer las llamadas porque eso implica que yo, ya les dije, ¿no? En mi caso que me gusta mucho salir, pues me voy a ir de vacaciones, ¿no? Entonces ya me vi ahí en la playa, ya me vi con tal cosa, mis lentes y todo. Ah, bueno, ya te fuiste, ya lo visualizaste, ahora aterrízate y ten en cuenta que para que eso suceda necesitas hacer esas 15 o 20 llamadas, ¿no? Las que sean necesarias. Y por supuesto, la certeza. Lograr esa sensación, obviamente, de que ya lo lograste. Esto tiene que ver con lo que les acababa de decir, pensar en el deseo cumplido. O sea, ¿qué voy a lograr si lo hago? Y ya visualizarte. ¿Cómo me voy a sentir ya ahí en la playa, yo paseando, viendo ahí a los niños jugando, tomándome un coquito o una piña colada o unos mariscos, que a mí me encantan los camarones, por ejemplo? Entonces, ya tener esa certeza de que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ya hasta hiciste el plan de que te vas a ir. Entonces, ¿qué te permite eso? Llenarte de emoción, agarrar el teléfono y con esa emoción, que además es vibración, y después vamos a hablar también de la vibración en cuestión de energía, pues te va a permitir que con esa emoción empieces a hacer las llamadas o a mandar el mensaje. Y entonces eso, como tú ya te viste, como ya te comprometiste, como ya estás haciendo lo que sabes que te corresponde, pues vas a tener esa certeza y es lo que vas a transmitir a tus clientes, a tus amigos, a tus socios, a tu jefe o a tus subordinados. ¿Por qué? Porque tú ya estás teniendo esa certeza de que lo vas a lograr y obviamente, pues sentirte seguro de que lo vas a lograr, porque aparte, pues ya el hecho de si estás viendo este video hoy es porque amaneciste vivo, es decir, que ya nos dieron chance y pues el mismo chance que tienes tú es el mismo chance que tienen todas las personas. La diferencia está en lo que estás haciendo en este día que ya te dieron la oportunidad de vivir y que espero que ya hayas aprendido la importancia del agradecimiento y estés en modo agradecimiento porque ya hoy lo que corresponde de nuestro creador, que es darnos chance y los medios, pues ya está. Ya nada más que voy a hacer yo con esta oportunidad que me dieron hoy, ¿no? Y comportarte pues con esa certeza de que lo vas a lograr porque tienes todo lo necesario para hacerlo. Obviamente cuando llegas a esto es porque ya trabajaste en esas ideas limitantes que te estaban deteniendo, ¿no? Y ahora tienes la seguridad de que sí es posible también para ti. Y por último, pues respira profundamente, ¿por qué? A veces nos metemos tanto en la idea de que no se puede, de que no es para mí, de que tengo miedo, que nos encontramos o respirando muy agitado o inclusive no nos damos cuenta que ya no respiramos como deberíamos, ¿no? Entonces, respirar, tómate un tiempo. Yo sé que pues los resultados implican acción, implican estar en marcha, implican estar en movimiento, implican intentar todo el tiempo de una manera, de otra, y si no se puede, de otra. Entonces, pues andamos por ahí muy ajetreados, pero también se vale en ocasiones pararte un momento para resetearte, digo yo, eh, respirar profundamente. Hay por ahí también muchas técnicas para la respiración. De pronto, para muchos se nos hace o se les hace como una tontería eso de la meditación, eso de respirar 3 veces profundamente o 5 veces, depende de la técnica que utilices. Pero créanme que es de verdad restaurador. Y más adelante vamos a hablar también de eso, de cómo te ayudan a tomarte tus breaks. Desde luego, pues tomarte tus tiempos implica pues un tiempo, ¿verdad? Porque también en ocasiones eso lo agarramos como autosabotaje para decir, ay, necesito tomarme un tiempo porque ya estoy muy estresada, ya lo que sé. Y ese tiempo no es 20 minutos para meditar o media hora, sino que se convierte en un día, una semana, un mes y a veces hasta un año o más, ¿no? Entonces, pues, si quieres hacerlo adelante, pero que estés consciente que todo ese tiempo que dejas para tomarte un tiempo, pues es el tiempo que vas a estar out de tus metas, out de conseguir tus resultados y que si te vas a tomar tiempos tan largos, verdaderamente sean para prepararte, enfocarte, estar en contacto contigo,
porque si no, lo único que va a pasar es que al rato regresas otra vez a tus actividades y todo ese tiempo que perdiste, pues ya te atrasó, ¿no? Y a lo mejor te puede resultar contraproducente porque te vas a frustrar porque otros ya avanzaron más que tú, o porque alguien más ya te ganó la idea, o porque alguien más sí ya lo hizo, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí se vale tomarse tiempecitos, claro. De hecho, es muy recomendable que no solamente cada mes o cada año o después de que consigas cada cosa, sino que todos los días deberíamos tomarnos un momento para estar con nosotros, respirar, meditar y agradecer, ¿no? Entonces, pues así el autosabotaje con esta pequeña almendra que se llama amígdala, esta pequeña membrana que te está diciendo todo el tiempo, sí, no, ¿por qué no? Casi todo el tiempo, ¿por qué no? Pero acuérdate que no es ella, son tus programaciones mentales. Así es que, pues vamos a poner en práctica esto que les comenté. Si empiezas a poner algo y te funciona, pues me encantará saber en los comentarios. Igual déjame tu comentario de qué te pareció el tema de hoy. No hemos terminado con el autosabotaje, la verdad es que es súper extenso. Se vienen los 2 últimos puntos que van a estar súper importantes e interesantes. Y pues espero verte también en el siguiente video. Espero que te sirva muchísimo esta información. La verdad es que a mí me ayudó bastante y me sigue ayudando. Y pues es un gusto compartirlo contigo. Así es que si te gustó el contenido, pues y no te has suscrito, pues este es el momento de que te suscribas, de que nos recomiendes a otras personas que sabes que también están en busca de conseguir sus metas, sus sueños, sus más grandes anhelos. Y pues compártenos, activa la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cada vez que suba un video. Y pues te veo en el próximo. Espero que te guste mucho este video. Si sí, dale like. Y si no, pues también dale hacia abajo y déjanos tu sugerencia de lo que te gustaría que tocáramos en este canal. Dale, te agradezco muchísimo. Un placer como siempre estar contigo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.